Queridos amigos, terminamos la semana con dos noticias sobre las que vale la pena poner la más extrema atención. El primero es el debate inútil, equivocado, en que se ha empeñado el gobierno nacional, el ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla y el ministro de Comercio Exterior, el ministro Restrepo, personas muy interesantes, muy importantes y por quien tenemos grande respeto, con el Banco de la República. Porque el Banco de la República en la Convención Bancaria de Cartagena, a que fue invitado para que hablara y no para que se quedara mudo, para que le dijera al país lo que le parece, su punto de vista sobre la economía colombiana. Y entonces ese es un debate inútil y equivocado, porque el ministro Carrasquilla, en lugar de descalificar a Juan José Chavarría y al Banco de la República, que tiene economistas de primera línea, que cumple unas tareas por mandato constitucional y que tiene autonomía técnica y administrativa. Y hay que recordarle al ministro Carrasquilla que él preside la Junta Directiva del Banco de la República. A ver si el Banco de la República está utilizando cifras falsas, equivocadas, de manera que este es un debate que no cabe. Lo que cabe es simplemente ponernos de acuerdo sobre las realidades, a las cifras, ministro, lo mismo ministro Restrepo, a las realidades. Les faits sont têtus, los hechos son testarudos, los hechos no cambian. ¿Tuvimos o no tuvimos un crecimiento de 2.3 en la economía en el primer trimestre? ¿Eso es satisfactorio, ministros? ¿El país puede convivir con eso? En la época del presidente Uribe, donde el hoy ministro Carrasquilla prestaba sus servicios con la inteligencia y el brillo que siempre ha tenido en el Ministerio de Hacienda, en ese gobierno se decía que el país no puede crecer por debajo del 5%, para tener desarrollo, para crear oportunidades de empleo, para conseguir una economía equilibrada y una sociedad legítima. Necesitábamos crecer al 5. Ahora el ministro Restrepo está feliz porque estamos creciendo por encima del 2. No, ministro, por Dios, un crecimiento del 2.3 es un toque de llamada, es un toque de alerta. Y eso no es cortoplacismo. Es que la economía de hoy nutre la economía de mañana y la determina. Que la inversión se cayó y que no tenemos inversión. Eso es un hecho, eso es una realidad. Ese no es un punto de vista y entonces ¿quién tiene razón? Y a final del año se verá que la razón la tuve yo. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no enfrentar los debates con altura? Miremos las cifras. ¿El crecimiento económico es o no del 2.3 en el primer trimestre? ¿Eso es satisfactorio o no es satisfactorio? ¿El desempleo está creciendo? ¿Sí o no? Tenemos un desempleo del 11% y tenemos el desempleo juvenil más alto de América. ¿Eso es una realidad o no, ministro Carrasquilla? Si no es una realidad, discutamos las cifras y diga usted allá en el Banco de la República, en la Junta Directiva, que el doctor Echavarría está trayendo cifras mentirosas. No, él se nutre de las cifras que le dan sus técnicos del Banco de la República, que son los mejores de Colombia. Usted preside esa junta, usted sabe cómo trabajan. Pero ¿para qué dar coces contra el aguijón? El ministro Restrepo, que es que el doctor Echavarría dice unas cosas pero no dice otras que son muy positivas. Destáquelas usted y diga que qué maravilla que estamos comprando más automóviles y que eso es el anticipo de un mundo maravilloso que vendrá. Demuéstrelo, demuéstrelo. ¿Tenemos o no tenemos un déficit cambiario monumental? ¿Tenemos o no tenemos un déficit creciente en cuenta corriente? Esos son los hechos. Vamos a los hechos y no creemos polémicas inútiles y no castiguemos al Banco de la República, una entidad a la que hay que respetar y con la que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero sin estos debates completamente tontos e inútiles, porque los hechos son testarudos, los hechos no se sobornan. Y el segundo tema que tenemos que analizar es la sentencia de ayer de la Corte Constitucional, que es un desastre para el país. De acuerdo a los dictados por decreto del presidente de la República de comienzos de su gobierno, muy a comienzos de su gobierno,
unos decretos que aplaudimos, que respaldamos, que seguimos respaldando. La policía tiene que tener instrumentos para combatir el narcotráfico porque es el último punto en la cadena de desastres que conducen hacia arriba a la multiplicación de la producción de coca y de cocaína en Colombia y hacia abajo al desastre social, a la ruina de nuestra juventud, a los acontecimientos que se derivan de un tráfico de drogas que está matando a Colombia. Y la Corte Constitucional decide que eso que hizo el presidente, dotar a la policía de facultades para combatir el microtráfico, son inconstitucionales. Porque es muy bueno que la gente pueda ir en un picnic a tomarse una copa de vino. Señoras, no ridiculicen, no caricaturicen las cosas. Lo que hay aquí es un combate contra la droga, contra la marihuana y contra la cocaína que está acabando la juventud colombiana. Y obviamente si ustedes legitiman el consumo, van a legitimar la venta y el transporte y la producción en los campos de coca y de cocaína. ¿Cómo puede ser hacia arriba todo ilegal, pero en el desenlace, en el punto final, todo es legítimo? Porque uno tiene derecho a fumar marihuana y a usar cocaína en los parques, en las vecindades de los colegios, que es lo que hacen, de lo que se valen los jíbaros para adelantar su comercio maldito. Ustedes le metieron una puñalada al corazón de Colombia con su sentencia ayer. Esos 6 magistrados de la Corte Constitucional son responsables del desastre social que va a venir. El presidente Duque ayer en Fedepalma dijo que él seguiría combatiendo el tráfico de drogas. ¿Y con qué instrumentos? ¿Con qué posibilidades? ¿Qué va a hacer la policía? ¿Usted por qué lleva cocaína en su bolsillo? Autorizado por la Corte Constitucional. Esta es la cocaína que yo necesito. Y entonces vaya y discuta si es más o si es menos y de dónde la sacó y dónde tiene el resto. Ellos siempre tienen en el bolsillo lo que necesitan para venderle al cliente próximo. Esa es la realidad. Y eso no se podía combatir sino con decisiones como las que tomó el presidente Duque para declarar que todo eso es ilegal, ilegítimo y que la policía puede obrar en defensa de la sociedad. Y la Corte Constitucional le quita facultades al gobierno y nos condena al microtráfico, es decir, a la disolución de las costumbres, a la inseguridad total. Ustedes tal vez no lo saben, pero es bueno que tengan en cuenta un joven que se mete en el camino de la droga porque le dan la dosis mínima para que la consume, es capaz de cualquier cosa y hace cualquier cosa con tener el próximo cacho o la próxima dosis de cocaína. Se prostituye, roba, asalta, se mete en las bandas criminales con tal de que no le quiten su porción de droga. Por Dios, este es un tema de unas dimensiones gigantescas. Y la Corte Constitucional lo que sigue protegiendo es el libre desarrollo de la personalidad del tristemente célebre exmagistrado Gaviria. Esto no puede suceder. 2 temas gravísimos con los que termina la semana. El debate inútil contra el Banco de la República. Vamos a ver qué dice hoy en Cartagena el presidente Duque. Señor presidente, le recomendamos objetividad y humildad. Si las cosas no van bien, hay que corregirlas y hay que aceptarlas como principio para la solución. La negación del problema nos pone en la etapa en la que el problema no tiene solución, porque se niega su existencia. Reconozca los problemas y busquémosle soluciones entre todos, que es lo que propone en últimas el gerente del Banco de la República con toda la razón. Y lo apoyamos en su dolor por la decisión de la Corte Constitucional y a ver cómo nos defendemos de ella y cómo hacemos para castigar el microtráfico, que es el comienzo del tráfico a gran escala. El microtráfico no es otra cosa que la pequeña porción de cocaína y de marihuana que llega al consumidor ávido, y eso es lo que conforma esa dosis, sumada a todas las demás otras dosis, el tráfico en gran escala para la destrucción de Colombia, para la ruina de la seguridad ciudadana, para alimentar el contrabando, para destruir la economía. No olvide que
Esto conecta las dos cosas. El señor gerente del Banco de la República decía que la devaluación que se nos vino encima y que es inatajable es una devaluación que no obedece a los fundamentales de la economía, sino a unos factores que él no sabe cuáles son. Él sí sabe cuáles son. Los factores de la droga, porque son los narcotraficantes los que determinan la macroeconomía de este país, y eso no puede ser. Señores, a las cosas, realismo, sin orgullos vanos, sin sensibilidades equivocadas. Por favor, vamos a las cosas, enfrentemos los grandes problemas nacionales y tratémoslos con objetividad y sobre todo con humildad.